No sé si alguien leerá esto algún día, pero necesito sacarlo de mi pecho. Escribir me ayuda a no enloquecer, aunque cada palabra que pongo me recuerda a los olores nauseabundos, los sonidos húmedos de la carne desgarrándose, los ojos que todavía me observan en mis pesadillas. Ay, todo empezó en La Lagunilla, ese mercado tan famoso y querido de la Ciudad de México, donde uno puede encontrar lo que sea. Ropa usada, antigüedades, muebles, hasta cosas que parecen malditas desde el instante en que las ves. Yo iba porque un amigo me había invitado. Me juró que conocía un puesto que vendía cámaras fotográficas antiguas y que el señor nos haría un gran descuento. Y yo andaba buscando una para mi colección, entonces acepté. Pero esa noche algo no estaba bien desde el principio. La lluvia había empezado a caer en la tarde, con la insistencia pegajosa que convierte las calles en espejos oscuros. Los toldos de los puestos estaban saturados. El agua caía en cascadas marrón, mezclada con basura y olor a humedad. Esos olores se juntaban con el de las fritangas y carne mal cocida. Yo tenía el paraguas en la mano, pero en ese laberinto de plásticos colgando era inútil. Lo raro fue que, a pesar de ser sábado, el mercado estaba casi vacío. Solo algunos vendedores acomodaban sus cosas como si esperaran clientes que jamás llegarían. Todavía algo me inquietó más fue que algunos puestos tenían mercancía demasiado extraña. No era de ropa vieja ni cuadros rotos. Vi maniquíes con las caras quemadas, muñecas sin ojos, frascos llenos de un líquido turbio negro donde flotaban formas pequeñas como de fetos malformados. El amigo que me había citado nunca apareció, y mientras lo esperaba noté que la lluvia no se detenía, sino que sonaba más fuerte, como si algo desde arriba estuviera empujando con rabia cada gota para que cayera. Entonces escuché el primer grito, donde todo empezó. No era un grito de dolor normal, era húmedo, sofocado, como si alguien desgarrara la garganta desde adentro. Provenía de un callejón entre dos filas de puestos tapados con unas negras. Mi corazón me dijo que no debía ir, pero mis pies me llevaron. El olor cambió antes de que llegara. Ya no era humedad ni comida, era sangre caliente mezclada con vísceras abiertas. Y cuando aparté la lona, lo vi. Un cuerpo estaba tirado en el suelo, con la piel abierta desde el pecho hasta el abdomen. Los intestinos colgaban como serpientes mojadas y la lluvia los lavaba, haciéndolos brillar bajo la luz amarilla de un foco a punto de fundirse. Lo peor no fue eso, lo peor es que el cuerpo todavía se movía. Lo primero que hice fue retroceder, pero mis zapatos resbalaron con el agua mezclada con la sangre. El cuerpo frente a mí se convulsionaba, como si un motor invisible le diera descargas. Las tripas colgaban hasta tocar el piso encharcado, y cada espasmo hacía que se arrastraran, dejando rastros rojizos en el cemento. El rostro estaba desfigurado, los ojos muy abiertos como si aún viera, la boca desencajada, con los labios desangrados de tanto gritar. Pero lo peor fue cuando se llevó la mano hacia el abdomen abierto y metió los dedos entre sus propios órganos. Juro que vi cómo intentaba acomodarse el intestino, como si su cuerpo se resistiera a aceptar la muerte. Sus uñas estaban llenas de piel arrancada y la lluvia le caía directo en la cavidad abierta, produciendo un sonido nauseabundo, como cuando se apaga un fuego con agua fría. El olor era insoportable, hierro, carne quemada, excremento. Quise vomitar, pero algo me paralizaba. La mirada de ese hombre, porque sí, me miraba directo y con una voz que no parecía humana dijo, no me dejes aquí. Retrocedí aún más, tropezando con un puesto cubierto con lona. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el paraguas. Quería correr, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me obligaba a quedarme, como si ese hombre destrozado aún tuviera un mensaje que darme. De repente, de entre las sombras, detrás de él, se movió algo. Una silueta encorvada, muy delgada, salió de entre los toldos. No caminaba, se arrastraba, con las rodillas dobladas al revés, como si sus articulaciones estuvieran quebradas. El cuerpo agonizante empezó a convulsionar más fuerte, y comprendí que esa cosa había sido quien lo abrió en canal. La criatura se acercó lentamente, chapoteando en el agua, y cuando estuvo lo suficientemente cerca,
hundió la mano entera en el pecho del hombre y sacó algo palpitante, rojo, brillante. Su corazón todavía latiendo. El grito que escuché esa vez no parecía humano. Era una mezcla de rugido, alarido y brimido animal. El cadáver por fin dejó de moverse, pero no cayó. Se quedó rígido, colgando de la mano de ese ser que lo sostenía. Yo corrí. No recuerdo haber tomado aire, ni cómo mis piernas se movieron entre los puestos vacíos. Solo recuerdo los gritos que seguían resonando detrás de mí, mezclados con el sonido de la lluvia golpeando los techos de lámina, como si fueran tambores de guerra. Pero cuando creí haberme alejado lo suficiente, escuché algo peor. Un murmullo colectivo, como de muchas voces hablando al mismo tiempo, repitiendo una sola frase. La carne se paga con carne. La carne se paga con carne. Me detuve en seco, porque esas voces no venían de atrás, venían de los puestos alrededor de mí, y fue en ese instante que vi lo que venían realmente en la lagunilla esa noche. Las voces seguían repitiendo esa frase en coro. La carne se paga con carne. La carne se paga con carne. La lluvia caía con más fuerza, y cada gota parecía golpearme como piedra. Me cubrí la cara con el brazo, tratando de ver entre las lanas negras que colgaban sobre los puestos. Fue entonces cuando entendí que esos no eran puestos normales. El primero que vi parecía tener res colgada, pero cuando me acerqué y vi de cerca, reconocí que no eran costillares de animal, eran torsos humanos, abiertos en canal, con los brazos todavía colgando. Algunos tenían tatuajes, cicatrices, vello. El olor era tan penetrante que las tripas se me revolvieron. El carnicero que atendía era un hombre viejo, con un dental de plástico empapado de rojo. Su piel estaba tan arrugada que parecía un cadáver seco, pero sus ojos brillaban de una forma casi febril. Me vio y sonrió, mostrando encías negras. ¿Va a llevar, joven? Está fresco, todavía se mueve. Tomó un gancho y levantó un pedazo de carne que se contrajo como si no tuviera nervios. La arrojó sobre la mesa donde había bolsas de plástico ya llenas de órganos. Entre ellas vi un hígado, un corazón, una mano infantil todavía con las uñas pintadas de rosa. Retrocedí casi resbalando y de inmediato otro puesto llamó mi atención. No eran carnes colgadas, eran cabezas, filas enteras de rostros humanos colgadas como máscaras de carnaval. Algunas aún tenían los ojos abiertos que parecían seguirme con desesperación. Una mujer atendía ese lugar. Tenía los ojos cosidos, pero emitía sonidos apenas, como si sus cuerdas vocales estuvieran rotas. Cuando me acercó un poco más, señaló una de las cabezas y la levantó. Era la de un hombre joven, con barba, y los dientes todavía manchados de sangre. Son baratas, dijo con un hilo de voz que salió por entre los hilos tensados de sus labios. 2 por 1, si quiere probar. Me cubrí la boca con ambas manos. Quería seguir corriendo, pero el pasillo seguía extendiéndose y cada puesto mostraba algo peor. Frascos llenos de ojos flotando en líquidos turbios, piel humana curtida como si fuera cuero para bolsos, lenguas clavadas en ganchos como si fueran salchichas, niños que lloraban en jaulas oxidadas con las bocas cocidas. Y lo peor era que había clientes, personas normales, con paraguas, bolsas de mercado y dinero en la mano. Compraban pedazos de carne como si fuera lo más natural del mundo. Los vi sonreír, regatear, oler la mercancía como si fuera un mercado normal. Uno de ellos, una señora gorda con rebozo, tomó un ojo de un frasco y se lo metió en la boca. Lo masticó lentamente, dejando que el líquido se escurriera por la barbilla. Me miró y me guiñó un ojo. Yo temblaba, no podía respirar, era imposible. Tenía que estar soñando, alucinando, drogado. Pero el sabor metálico en el aire, el hedor de la sangre y el frío de la lluvia eran demasiado reales. De pronto, un niño dentro de una jaula estiró la mano hacia mí, con los dedos temblorosos. Su voz apenas pudo salir entre los labios cosidos. Ayúdame, por favor. Yo di un paso adelante, pero en ese momento el carnicero del primer puesto levantó su cuchillo y gritó, la carne se paga con carne. Y todos los clientes voltearon hacia mí. Todos me miraban, los compradores, los carniceros, hasta las cabezas colgadas. Todos. La frase resonaba como tambor dentro de mi cráneo. La carne se paga con carne. Retrocedí un par de pasos, temblando.
El agua me escurría por la ropa, empapándome hasta los huesos, pero el frío no venía de la lluvia, venía de esas miradas. De repente, las luces parpadearon. Los focos amarillos que colgaban de los puestos se encendieron y apagaron en un vaivén inquietante. Y durante cada parpadeo creí ver figuras extrañas colgando a las lonas, sombras largas, más altas que cualquier ser humano, con brazos demasiado delgados como insectos gigantes. Cada vez que la luz regresaba, las sombras desaparecían, pero cuando la oscuridad me tragaba, las veía acercarse, doblando sus extremidades, con chasquidos grotescos. Un viento frío recorrió el pasillo y levantó los plásticos que colgaban de los puestos. Fue entonces que los vi claramente. Había seres encorvados con piel grisácea y húmeda como trapos mojados. Sus ojos brillaban en la penumbra, grandes y vacíos, y sus bocas eran demasiado anchas, llenas de dientes negros y puntiagudos. No caminaban, se deslizaban como si no necesitaran usar los pies. Uno de ellos se acercó a un puesto y metió la lengua larga y rugosa en un frasco de ojos. Los absorbió como canicas, tragando uno por uno con un sonido viscoso. La vendedora sonrió satisfecha, como si hubiera alimentado a su mejor cliente. Yo estaba paralizado, no podía gritar, no podía moverme. Solo observaba cómo esas criaturas aparecían por todas partes, deslizándose bajo los toldos, lamiendo la carne colgada, husmeando con sus narices hundidas y deformes. De pronto, uno de ellos molió. Su cabeza giró hacia mí y vi cómo su cuello crujía como madera seca. Sus fosas nasales se abrieron y un chillido agudo salió de su garganta, un sonido que me taladró el cerebro. Todos los demás seres levantaron la cabeza al mismo tiempo y lo repitieron, creando un coro insoportable. Los compradores humanos no parecían asustados, al contrario, algunos apartaron como si supieran que yo era la presa señalada. Entonces una mano me tomó del hombro. Me giré de golpe y vi a una mujer empapada, con el cabello pegado al rostro. Tenía la piel llena de cicatrices, como si le hubieran cortado cientos de veces, y luego cosido de nuevo. Me miró a los ojos y me susurró, si corres, te comen más rápido. No entendí en ese momento, pero mis piernas reaccionaron. Empecé a caminar hacia atrás, sin darles la espalda a esas cosas. Ellos me seguían, deslizándose, agachándose para que sus cabezas no chocaran contra las lonas. Sus dedos arañaban el suelo, dejando marcas en el cemento como si fueran cuchillas. Uno se adelantó demasiado y de un zarpazo cortó la lona que nos cubría. La tela cayó y por primera vez vi la magnitud de la tormenta. La lluvia caía como si el cielo estuviera desgarrado y el agua no era transparente. Era oscura, roja, parecía sangre diluida. El ser levantó la cabeza y dejó que las gotas le cayeran en la boca, lamiéndose con un placer que me revolvió el estómago. En ese momento comprendí que la lluvia misma estaba alimentándolos. El pasillo se extendía sin fin frente a mí, interminable. Los puestos parecían multiplicarse. Los toldos se movían como si respiraran, y entre cada respiro yo escuchaba lo mismo una y otra vez. La carne se paga con carne. Ahí fue cuando vi algo peor. En el suelo, arrastrados por el agua que corría como río, empezaban a flotar restos humanos, dedos, pies, pedazos de rostros, cabellos arrancados que se pegaban a los charcos. La tormenta estaba lavando el mercado y lo que escurría no era lluvia común. Yo ya no sabía si corría, caminaba o flotaba. Sentí que la ciudad había desaparecido y que solo existía este mercado infinito sostenido por la tormenta. Y aún no había visto lo peor. La tormenta caía con una furia antinatural. Los charcos ya no eran charcos, eran riachuelos oscuros que corrían por los pasillos del mercado, arrastrando basura, plásticos y partes humanas. Me quedé helado cuando vi un rostro completo, aún con párpados, flotando entre botellas aplastadas y hojas de tamal mojadas. Los ojos estaban abiertos, vidriosos, y la corriente lo hacía girar lentamente, como si no lo observara. El olor cambió. Ya no solo era hierro y podredumbre, era algo más ácido, como carne dejada demasiado tiempo bajo la lluvia. Cada bocanada de aire me quemaba los pulmones, como si inhalara vapor de sangre hervida. Me cubrí la nariz con la manga empapada, pero fue inútil. El hedor se metía por la piel misma. Los seres encorvados, los que se deslizaban bajo los toldos, estaban en éxtasis.
Echaban al piso, abrían la boca y bebían directamente de los charcos, sorbiendo los restos sólidos como si fueran un manjar. Uno de ellos se arrancó un pedazo de su propia mejilla con las uñas, lo dejó caer al agua y luego lo devoró empapado. Intenté retroceder, pero sentí algo bajo mi zapato. Al mirar, casi vomito. Era un fémur pequeño, como de un niño, pulido por la corriente, con mordidas frescas en los extremos. La carne se paga con carne. La frase retumbaba cada vez más fuerte. Ya no venía solo de las bocas humanas o de las criaturas, venía de la lluvia misma. Cada gota que golpeaba el suelo tenía ese murmullo, diminuto pero real, como un susurro interminable. Miles, millones de voces cayendo desde el cielo, recordándome que estaba atrapada en un lugar que se alimentaba de carne y dolor. Seguí caminando, tambaleándome, hasta que el pasillo se abrió una especie de explanada cubierta por unas rasgadas. Ahí vi algo todavía más imposible, un canal de agua roja, fluyendo con fuerza entre dos filas de puestos. Las corrientes arrastraban brazos, torsos y esqueletos enteros que se chocaban entre sí como si de troncos se tratase. Un grupo de mujeres estaba arrodillado en la orilla, con rebosos empapados, lavando restos como si fueran ropa sucia. Tomaban huesos, los frotaban contra piedras y el agua espumaba de rojo oscuro. Al verme, una de ellas sonrió con una boca demasiado ancha, mostrando encías negras como las demás personas. ¿Quieres que te lave, hijo? Quedas limpio para el sacrificio. Me alejé tambaleante, pero no había salida detrás de mí. Los compradores continuaban recogiendo bolsas de carne, mientras las criaturas bebían del río como animales en un abrevadero. Y la lluvia no paraba. Cada gota era más espesa, más oscura, hasta que tuve la certeza de que ya no era agua, era sangre diluida. Intenté mirar hacia el cielo, buscando un rayo, una nube, cualquier cosa lógica, pero lo que vi fue peor. No había cielo, solo una masa pulsante, como carne viva extendida por encima de nosotros, y de ella brotaban las gotas. Era como si estuviéramos bajo el vientre abierto de un gigante desollado. Me mareé, sentí que el aire mismo se volvió espeso, imposible de respirar. Me apoyé contra un puesto y sin querer aparté una lona. Lo que había dentro me arrancó un grito que se perdió en la tormenta. No eran carnes ni cabezas, eran rostros cosidos entre sí, formando una especie de tapiz, piel estirada, párpados abiertos, bocas congeladas en gestos de dolor. Los ojos aún se movían, siguiendo la lluvia, y entre todos murmuraban sincronizados. La carne se paga con carne. Me desplomé de rodillas, no sabía si llorar, rezar o arrancarme los oídos. Pero en medio de esa locura distinguí algo, una silueta familiar colgando entre los rostros cosidos. Era la cara de mi amigo, el que me había citado esa noche. Sus labios se movían, apenas, como si todavía pudiera hablar. No debiste venir. Cuando reconocí la cara de mi amigo cosido entre las demás, sentí que la sangre se me helaba. No era un parecido, era él, el mismo lunar junto a la ceja, el mismo cabello enredado que siempre se le pegaba a la frente. Pero sus ojos estaban vivos y me miraban con un terror que no había visto nunca. Intenté apartar la lona entera para liberarnos, pero apenas la toqué, descubrí que no era tela lo que cubre el puesto, era piel, piel humana, cosida con hilos negros, tendida como si fuera una cortina. Al jalar, la superficie se estiró y se rasgó un poco, dejando escapar un líquido espeso, amarillento, que olía a pus y a sangre rancia. Las otras caras empezaron a moverse, los ojos giraban hacia mí, las bocas temblaban, algunas lloraban, sin lágrimas, otras se abrían y cerraban como peces fuera del agua, y todas, absolutamente todas, empezaron a murmurar en coro, quédate, quédate con nosotros. Mi amigo intentaba articular algo más, pero sus labios estaban cosidos en los extremos, apenas dejaban escapar un gemido ahogado. Yo, desesperado, busqué algo, cualquier cosa para arrancarlo de ahí. Vi una barra de metal oxidado en el suelo. La tomé y empecé a desgarrar las costuras de la luna de carne. El chillido que salió de todas las caras al mismo tiempo fue inhumano, como si hubieran cortado un nervio compartido. La estructura completa palpitó, como si estuviera viva, como si tuviera un corazón dentro. Corrí a ciegas, empapado hasta los huesos, sin rumbo en ese laberinto imposible de toldos y lonas. La lluvia roja me escurría por los ojos, me cegaba.
Me ardía en la piel como si tuviera ácido. Entonces escuché un sonido extraño, distinto del murmullo repetitivo del mercado, un arrastre constante, un roce húmedo contra el suelo acompañado de gemidos apagados. Me detuve jadeando y al doblar un pasillo vi lo que jamás olvidaré. Era una procesión. Docenas, tal vez cientos de cuerpos avanzaban lentamente en fila, tambaleándose, arrastrando los pies, todos cubiertos por la lluvia, pero tenían algo en común. Ninguno tenía ojos. Los párpados estaban arrancados, dejando cuencas vacías, sangrantes, algunas con restos de nervios colgando. La carne alrededor estaba inflamada, como si se les hubieran arrancado hacía muy poco. Caminaban chocando unos con otros, extendiendo las manos para tocarse, como si el tacto fuera su única guía. Sus voces eran susurros desgarrados. No vemos, no vemos, no vemos. Algunos llevaban todavía bolsas de mercado, pedazos de carne fresca chorreando. Otros tenían las bocas cosidas, pero gemían por la nariz dejando salir burbujas de sangre. Un hombre con traje empapado sostenía de la mano a una niña pequeña, ambos sin ojos, tambaleándose en la misma dirección. Y la dirección, sí, era hacia mí. Me retrocedí con el corazón en la garganta, pero la procesión ocupaba todo el pasillo. El olor era insoportable, sangre recién mezclada con sudor ácido, y la lluvia les pegaba directo en las cuencas vacías, lavando los restos de nervios y carne, haciéndolos brillar como cavernas rojas. Uno de ellos me rozó. Sus dedos fríos y húmedos se pegaron a mi brazo. Me susurró con la boca casi pegada a mi oído. ¿Dónde está la luz? Me empujé hacia atrás, tropezando contra un puesto, pero entonces vi algo todavía peor. Algunos de los sin ojos tenían sus propios globos oculares colgando del cuello, amarrados con hilos como si fueran amuletos. Los dejaban chocar entre sí, tintineando como collares macabros. La procesión avanzaba sin detenerse, llenando el pasillo, obligándome a retroceder cada vez más. Intenté bordearlos, pero uno de ellos me sujetó fuerte de la muñeca. Era una mujer joven, con la cara desgarrada. Sus cuencas sangraban todavía, y me gritó con una voz desesperada: «Devuélveme mis ojos. Tú los tienes, maldito, tú los tienes». Otros empezaron a repetir lo mismo, señalándome con dedos temblorosos. «Él los tiene, él los tiene». El pánico me paralizó. Era como si me culparan, como si yo hubiera sido quien los dejó así. Decenas de manos me tocaban, me jalaban, me arañaban. Sus uñas me cortaban la piel y sus voces me volvían un rugido. «Déjanos ver, déjanos ver». Forcejeé con todas mis fuerzas, empujando, pateando, pero cuanto más me movía, más se enredaban en mí. Como una marea humana ciega, sentía sus labios húmedos contra mi cara, sus dedos metiéndose bajo mi ropa, sus dientes rozándome la piel. Grité y de algún modo logré zafarme, corriendo por un hueco entre ellos. Mis pies chapoteaban en charcos rojos, mientras a mis espaldas el cuero seguía ensordecedor, desgarrador. Corrí sin mirar atrás, pero esas voces me siguieron hasta que sentí que atravesaba el cráneo. Y fue entonces, en medio del caos, cuando distinguí entre los gemidos una voz conocida que me heló la sangre. Era la voz de mi amigo. «Estoy aquí, aquí». La reconocí al instante y supe que tenía que seguirla, aunque eso me llevaría directo al corazón del infierno. Las voces de la procesión aún me retumbaban en la cabeza, pero entre ellas se filtraba la de él, mi amigo, la razón por la que había ido esa noche en la lagunilla. Su voz me llamaba desde algún pasillo más adelante. A pesar del terror, a pesar de la náusea y la sangre que me empapaba, me aferré a esa dirección, como un náufrago a una tabla. Seguí tropezando entre puestos, con las donas pegándose a mi cara como piel húmeda. El olor era insoportable, una mezcla de sangre rancia, grasa quemada y excremento diluido por la lluvia. Y lo vi. Al principio pensé que era otra de esas carnicerías humanas, pero no, era diferente. En el centro del puesto había una mesa metálica inclinada, como de un hospital. Sobre ella, sujeto con correas de cuero, estaba mi amigo. Su cuerpo estaba abierto desde el pecho hasta el abdomen, pero no como los cadáveres que había visto antes. En él, cada órgano estaba expuesto, conectado a tubos que lo mantenían palpitando. Su corazón latía fuera de la caja torácica, sosteniendo en un frasco de vidrio lleno de líquido rojo, conectado por venas tensas que parecían alambres.
Sus pulmones se inflaban y se inflaban dentro de otro, una transparente, burbujeando en agua. La lluvia caía sobre él, directamente, empapando sus costillas abiertas, llenando los tubos con más líquido oscuro. Y aún así estaba vivo. Te tardaste, dijo con un hilo de voz, cada palabra acompañada de un movimiento doloroso de su tráquea. Yo me acerqué, tambaleante, con lágrimas mezclándose con la sangre de la tormenta. Dios mío, ¿qué te hicieron? Él rió y un sonido débil y quebrado que se transformó en tos. Pequeños coágulos salieron disparados de su garganta y cayeron en un charco bajo la mesa. Me abrieron, pero no para matarme. Me abrieron para venderme por partes. Quise desatar las correas, pero sus manos temblorosas me detuvieron. Estaban frías, llenas de cortes profundos, con los dedos torcidos. No, si me sueltas, ellos vendrán. No me buscan muerto, me buscan útil. Fue entonces que vi las etiquetas. Cada órgano de su cuerpo tenía un precio marcado en cartones manchados. Corazón, 15,000 pesos. Pulmones, 9,000 pesos. Hígado, 7,500 pesos. Ojos, tachado, ya vendidos. El estómago se me revolvió. Me llevé la mano a la boca, intentando no gritar. Él me miró con lo que le quedaba de vida en sus ojos enrojecidos. Hermano, tienes que acabar con esto. Tienes que matarme. Negué con la cabeza. Las lágrimas caían calientes a pesar de la lluvia helada. No, voy a sacarte de aquí. Voy a llevarte conmigo. Él sonrió débilmente y con los labios partidos. ¿No lo entiendes? Aquí nadie sale vivo. La carne se paga con carne. La frase me erizó la piel. Era la misma que repetían todos, pero salir de su boca sonaba a sentencia. De pronto, un ruido me hizo girar. Al fondo del puesto, tras la lona, se movían siluetas. Vendedores, o peor aún, los compradores, se acercaban lentamente, cargando ganchos y bolsas negras. Mi amigo apretó mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban. No dejes que me lleven en pedazos, por favor, hazlo ahora. Yo temblaba, no podía, no quería, pero cuando la luna empezó a levantarse y vi las manos ansiosas del otro lado, comprendí que no tenía otra opción. Tomé la barra de metal oxidado que todavía cargaba, la levanté sobre él y cerré los ojos. El sonido fue breve, seco. Su último aliento se mezcló con la tormenta. Cuando abrí los ojos, su cuerpo ya no se movía. Su rostro, por primera vez en toda esa pesadilla, parecía en paz. Pero no tuve tiempo de llorar, porque en cuanto su corazón dejó de latir, los vendedores gritaron de furia y toda la lluvia sobre mí cambió de color. Ya no era rojo, ahora era negro. El golpe aún resonaba en mis brazos. La barra de metal estaba cubierta con sangre fresca, la sangre de mi amigo. Mi respiración era un jadeo animal, mezclado con el tamborileo constante de la lluvia negra que caía ahora en torrentes, espesando los charcos bajo mis pies. No podía mirar de nuevo su cuerpo, no podía soportar lo que acababa de hacer, pero el horror no me dio tiempo. Las siluetas detrás de la lona irrumpieron al puesto. Eran vendedores enfurecidos, con cuchillos, ganchos de carnicero y sogas. Sus ojos brillaban bajo la penumbra, deformados por la rabia. Uno de ellos me señaló, con un chillido que parecía salir de una garganta llena de agua. Él arruinó la mercancía. La luna se desgarró de golpe y tuve que correr. Me lancé al pasillo, resbalando en la mezcla de lluvia negra y sangre coagulada que ya parecía una alfombra viscosa. Las voces detrás de mí crecían, una turba de chillidos, pasos pesados y golpes de cuchillos contra las estructuras metálicas. Doblé un pasillo, otro y otro más, y comprendí lo terrible. El mercado nunca terminaba. Avanzaba por horas, doblar esquinas, atravesar pasillos estrechos y anchos, pero siempre había más puestos, más toldos, más luces amarillas parpadeantes que nunca se apagaban. Y lo peor, cada puesto repetía lo mismo: carne humana, vísceras en charolas, huesos alineados como piezas de exhibición. Los compradores caminaban con calma, ignorándome, revisando la mercancía, oliendo órganos, regateando precios, y yo no encontraba la salida. Un niño me ofreció un pedazo de carne cruda envuelto en un periódico. Cuando negué con la cabeza, me sonrió con encías negras y me susurró: la salida está al fondo. Corrí hacia donde señalaba, pero al llegar solo me encontré con más puestos, más pasillos, más ecos.
No había fondo. El mercado era un laberinto vivo que se extendía más allá de la ciudad, más allá de la lluvia, tal vez más allá del mundo, y yo estaba atrapado dentro. No sé cuánto tiempo corrí. Perdí la noción de horas, tal vez días. La lluvia no paraba nunca. Ahora me caía tan pesada que cada gota me golpeaba como piedra. Mi piel estaba cubierta de llagas por el contacto con ese líquido negro que se metía en mis poros, que me quemaba lentamente. De pronto, el mercado se abrió en una especie de plaza central. No era un puesto común. En el centro hay un altar gigantesco hecho de huesos humanos. Cráneos apilados formaban columnas y las costillas de cientos de cadáveres se entrelazaban como ramas secas. El altar estaba iluminado por lámparas colgantes que ardían con fuego azul, imposible bajo la tormenta. Y frente al altar, una multitud. Cientos de personas y criaturas mezcladas, vendedores, compradores, los sin ojos, los niños en jaulas, todos de pie, en silencio absoluto, mirando hacia arriba. Seguí su mirada y lo vi. En lo más alto del altar, amarrado como ofrenda, había un hombre abierto de pies a cabeza, todavía vivo, gimiendo apenas. Cada tanto alguien del público subía por las escaleras de hueso, cortaba un trozo de carne de su cuerpo y lo ofrecía hacia el cielo. La lluvia negra lo lavaba todo, arrastrando la sangre del sacrificio. Los que estaban alrededor susurraban una y otra vez como un rezo: que siga lloviendo, que nunca se acabe. Yo retrocedí, horrorizado, pero un par de manos me sujetaron por los hombros. Eran los compradores que había visto antes, la pareja de ancianos, el joven de mochila. Me sonrieron, sus ojos brillando con calma. Tu amigo ya pagó su parte, dijo la anciana. Ahora falta la tuya, dijo el joven. Me arrastraron hacia adelante, hacia la multitud que se abría lentamente, como esperando el siguiente sacrificio. Los cuchillos brillaban, los ganchos colgaban y el altar parecía latir como un corazón enorme. Y entonces entendí el verdadero horror. Yo era la siguiente ofrenda de la lluvia. Me empujaron hacia las escaleras de hueso. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si las costillas aún se resistieran a ser pisadas. La multitud no dejaba de susurrar esa plegaria que ya me desgarraba los nervios. Arriba, el altar ardía con flamas azules, y el hombre que servía de ofrenda apenas era yo humano. Su piel colgaba en jirones, sus órganos expuestos se movían apenas con espasmos, y sin embargo, sus ojos aún estaban abiertos. Me miraban con un terror tan puro que sentí que se me partía la cabeza. Alguien detrás de mí me dio un golpe, obligándome a arrodillarme frente al altar. Sentí el filo frío de un cuchillo apoyarse en la base de mi nuca. La carne se paga con carne, entonó una voz profunda, la del sacerdote del mercado. Levanté la vista. Era una figura imposible, un hombre cubierto de pieles humanas cocidas, cada pedazo de carne todavía húmedo. Su máscara era un mosaico de rostros distintos, cosidos entre sí, de los que aún colgaban párpados y labios temblorosos. El sacerdote levantó el cuchillo largo y oxidado y lo sostuvo hacia las flamas azules. La multitud enloqueció, gritando al unísono: que siga lloviendo, que siga lloviendo. Yo intenté moverme, pero las manos que me sujetaban eran como grilletes. El cuchillo descendió. Lo sentí rozar mi piel. Apenas abriéndola, la sangre brotó tibia, mezclándose con la lluvia negra que no paraba de caer. El sacerdote extendió su mano y recogió mis gotas de sangre en su palma deformada. Las llevó a su boca y las lamió lentamente, sus múltiples labios cosidos retorciéndose con un sonido húmedo. Aceptada. La lluvia te acepta. El altar entero vibró. Los huesos crujieron como si fueran a romperse. El fuego azul se volvió más negro. Y el cielo rugió como un estómago hambriento. De pronto comprendí que no era agua lo que cae del cielo. No era la simple tormenta. Nunca fue agua. Cada gota de aquella lluvia era sangre destilada. No de los sacrificios de esa noche. No de un solo hombre, sino de todos. Miles, millones, tal vez generaciones enteras habían sido drenadas en ese mercado maldito, y los fluidos eran devueltos desde el cielo, reciclados en un ciclo eterno. La lluvia negra no era agua sucia, era la vida exprimida de los que habían sido ofrecidos antes que yo. Me estremecí, la piel me ardía, empecé a notar que cada gota que me tocaba se metía dentro de mis heridas,
penetraba mis venas y ahí dentro algo se movía. Era como si minutos gusanos líquidos se deslizaban por mi sangre, alimentándose de mí. Cada latido de mi corazón era un ejército de esas cosas expandiéndose. Ahora eres parte de nosotros, susurró el sacerdote acercando su máscara de carne a mi rostro. Cada gota que te cae te pertenece, y tú perteneces a cada gota. La multitud se inclinó, como si adorara no el altar, sino la tormenta misma. Y ahí vi que la lluvia era el verdadero Dios, un Dios que exigía carne, que nunca se saciaba, que había convertido ese mercado en su templo eterno. Yo me empecé a convulsionar, mi piel se llenaba de manchas negras, mis ojos ardían como si fueran a reventar. Podía sentir cómo la lluvia me moldeaba, cómo quería transformarme en otra cosa, en un siervo más, en parte de la multitud sin rostro. Grité, pero mi voz ya no sonaba humana, era un rugido, un eco metálico que vibraba como si se saliera del mismo cielo. La multitud respondió al unísono, que siga lloviendo, y la tormenta arreció, como celebrando que un nuevo sacrificio había sido aceptado. Me tambaleé frente al altar, la piel burbujeando como si hirviera bajo la tormenta. Cada gota de lluvia negra se fundía en mis venas, expandiéndose como raíces podridas. Sentía como mis huesos crujían dentro de mí, torciéndose. Mi brazo derecho se estiró de golpe, como si alguien dentro lo jalara. La piel se desgarró en líneas largas y sangrientas, y bajo ella apareció un tejido nuevo, duro, como fibras de tendón retorcidas que se movían solas. Mis dedos se abrieron demasiado, dislocándose hasta que parecían garras. Grité, pero de mi garganta no salió ningún grito humano. Fue un chillido húmedo, como el que hacen los cerdos cuando los deshuellan. La multitud celebró, aplaudiendo y chillando como un solo organismo. El sacerdote levantó los brazos, mirando al cielo. La lluvia lo reclama, la lluvia lo rehace. Mi rostro se contrajo en espasmos, sentí como algo se me abría por debajo de los pómulos. Mi mandíbula se dislocó, estirándose demasiado. Cuando pasé la lengua por mis dientes, noté que ya no eran míos, y eran más largos, curvos, afilados, como fragmentos de huesos sobresaliendo. Intenté arrancarme la piel con las manos, pero mis uñas atravesaban la carne como cuchillas. Me desollaba sin querer, dejando trozos de mí colgando entre mis dedos. La gente gritaba emocionada, como si me adoraran. No era un sacrificio, estaba siendo moldeado. Entre los aplausos y gritos noté algo extraño. No todos estaban celebrando. Había figuras al fondo, inmóviles, observándome en silencio. Los reconocí. Eran los que no habían muerto en el altar, hombres y mujeres retorcidos, de piel ajada y oscura, con extremidades deformadas. Sus cuerpos estaban llenos de grietas por donde brotaba un líquido negro, el mismo de la tormenta. No tenían ojos, pero aún así parecían verme fijamente, con un odio o un hambre indescriptibles. Y lo peor de todo, entre ellos reconocí rostros, el carnicero que me vendió carne al inicio, el niño que me indicó la salida del fondo, la pareja de ancianos sonrientes. Todos eran restos de humanos atrapados, convertidos en siervos eternos de la lluvia. No morían, no podían morir, solo se deformaban hasta que ya no quedaba nada humano en ellos. Uno de esos seres avanzó tambaleándose hasta quedar frente a mí. Era un hombre sin mandíbula, el cuello abierto con un agujero viscoso por donde salía un zumbido constante, como un enjambre atrapado. Me tocó la cara con dedos huesudos y con un gruñido me susurró, resígnate, tarde o temprano todos somos agua. El sacerdote se volvió hacia la multitud, señalándome como si yo ya no fuera persona, un nuevo guardián para el mercado, una nueva boca para beber la tormenta. El fuego azul volvió a encender el altar, bañándome con su luz. La multitud gritaba mi nombre, no sé cómo lo sabían, coreándolo como si fuera un canto macabro, y entendí mi destino. No seré consumido del todo, seré forzado a vivir eternamente dentro de ese mercado, deforme, alimentándome de la lluvia y los que entran después. Mi carne ya no era solo mía, era del dios de la tormenta, y no había manera de escapar. No pude aceptar ese destino. No podía convertirme en uno de esos cuerpos deformes que aún caminaban entre los pasillos infinitos del mercado. Un impulso desesperado me hizo agarrar el cuchillo del altar.
Mis manos deformadas lo apretaron con torpeza, pero aún podía blandirlo. Sin pensar, lo hundí en el pecho del sacerdote. El impacto hizo que la máscara de rostros cosidos cayera al suelo, y lo que había debajo no era un hombre. Era una masa de carne vieja e hinchada, con cientos de bocas diminutas que se abrían y cerraban como peces fuera del agua. Cada boca repetía la misma frase, en voces descoordenadas. El cuerpo explotó en un chorro de líquido negro que me empapó por completo. Sentí cómo entraba en mi boca, en mis ojos, en mis heridas. La multitud gritó, no de miedo, sino de júbilo. La lluvia negra se intensificó hasta convertirse en un diluvio. El mercado entero temblaba. Las lonas se agitaban como alas. Los huesos del altar se partían de un estruendo interminable. Yo corrí entre los pasillos que parecían multiplicarse. Cada puesto me ofrecía carne humana colgando. Cada vendedor me sonreía con ansias podridas. El agua me llevaba a las rodillas, luego a la cintura, después al techo. El mercado entero se estaba inundado de lluvia negra. Creí que moriría ahogado, pero vi que no era una inundación. Era el Dios bajando a devorarme en persona. Flotaba, mi cuerpo se inflaba como un cadáver en un río. La lluvia entraba en mí, llenándome los pulmones, hinchando mis venas. Frente a mí, entre las aguas negras, aparece un rostro gigantesco e imposible. No era de hombre ni de bestia, era la tormenta misma, condensada en un cráneo colosal de carne, con miles de ojos hundidos que se abrían y cerraban dentro de él, y una boca que ocupaba todo el horizonte. Dentro de esa boca vi los restos de miles de víctimas, aún moviéndose, aún respirando aplastados y arrastrados como si fueran parte de un estómago eterno. La voz me habló directamente dentro de mi cabeza, con una vibración que me rompió los huesos por dentro. Ya no eres hombre, eres mi gota, eres mi hambre, eres mi lluvia. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ni un sonido humano. De mis labios brotó agua negra, goterones espumosos que caían al suelo y se multiplicaban. Miré mis manos, ya no eran manos, eran canales, grietas de carne donde brotaba el líquido sin detenerse. Mi piel se abría sola, dejando salir chorros de agua oscura. Me di cuenta entonces del destino final. Yo mismo me estaba convirtiendo en parte de la tormenta. El dios abrió su boca descomunal y me absorbió de un tirón. No sentí que muriera, sentí que me estiraban, que me desintegraban en miles de gotas. Cada una de ellas cayó de nuevo sobre el mercado, sobre las lonas, sobre los charcos. Y allí comprendí el verdadero horror. Yo era la lluvia, caía sobre las calles, sobre la gente que no sabía qué los esperaba. Penetraba en sus bocas cuando miraban al cielo. Me metí en sus heridas abiertas, y en sus ojos sin protección. La eternidad me esperaba, no en un infierno, sino en cada tormenta. Yo era el agua que jamás dejaría de caer, y mientras me deshacía en la tormenta, mi voz multiplicada en millones de gotas repetía el unísono, como hacían todos los que habían sido tragados antes que yo. Que siga lloviendo, que siga lloviendo, que siga lloviendo.